Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos los lunes, los miércoles y los viernes en twitch.tv/martatrivi. Hoy tenemos tres noticias bastante diferentes. Una de ellas está relacionada con, pues, la decadencia, quizás podríamos decir, de las comedias románticas y el hecho de que no haya comedia romántica especialmente romántica, que se queden todo en la comedia. La segunda noticia que vamos a tratar es un artículo de opinión que hemos encontrado en el blog de literatura del diario.es y que reflexiona un poco si escribir es una cuestión de clase. Para ello se basa en dos ensayos y una novela que se han publicado últimamente y que precisamente dicen eso, que el mundo editorial, tanto en ficción como no ficción, está un poco colapsado por las personas que tienen pues más medios para permitirse escribir mientras pues se dedican a otra cosa que les permite sustentarse. Es decir, escribir es para personas con tiempo libre y el tiempo libre es de ricos. Y la última noticia de la que vamos a hablar quizás se ha quedado un poco antigua a día de hoy, pero creo que podemos decir cosas interesantes y es la censura que está sufriendo Horses, el juego, por parte de Valve, lo que está llevando a su estudio, que es un estudio independiente italiano, básicamente a la quiebra. Así que vamos a hablar un poco de monopolio, que quizás es pues el tema ineludible dentro de la industria del videojuego. Así que vamos a empezar. Antes de nada, agradeciendo a Real Perry Mason las suscripciones, porque la verdad es como el máximo apoyo de este canal. Dice Macronoid que Absolute Radio, no estoy muy segura, pero lo hemos intentado. Así que nada, vamos a empezar con las noticias que, como os decía, pues vamos a empezar hablando de una cosa que parece un poco tontita, pero que a mí me está un poco rayando todo el rato. Dice Javier Alemán que lo de Horse es el tema de la semana. El nivel oculto lo han tratado en el podcast que tienen. No sé si está ya en abierto o solo para Patreon, pero no os lo perdáis, si podéis. O sea, si podéis escucharlo ahora, escucharlo y si no, pues esperad a que esté en abierto, que no sé si es ya, pero a lo mejor sí. Pero bueno, eso, sigamos. Empezamos con la primera noticia, está basada en unas declaraciones que ha hecho Thomas Brody Sangster, que es un actor, estuvo por ejemplo en Juego de Tronos, pero la gente de mi edad pues lo recordará un poco porque era el niño que tocaba la batería en Love Actually. Y precisamente pues han hablado con él porque, bueno, Love Actually es una de las pelis navideñas por excelencia, una peli navideña contemporánea. Le han hecho una entrevista en base a, o sea, una entrevista más larga, se ha publicado aparte de este artículo. Eh, y básicamente eso, le preguntan en la entrevista pues qué supone salir en una peli tan icónica, tan relacionada con la Navidad, si le molesta como actor que lo hayan, entre comillas, encasillado en esta imagen de niño que toca la batería. Niño encantado, por cierto, la peli está graciosísimo. Entre toda esa entrevista, pues han destacado en un artículo aparte unas declaraciones sobre por qué el género de comedia romántica parece estar en declive. Hay una cosa que tenemos que tener en mente antes de leer las declaraciones y empezar el debatito, y es que este hombre, porque es que claro, estoy viendo la foto de cuando era niño aquí en la pantalla, pero ahora es un hombre, creo que tiene cerca de mi edad, es un año o 2 años menor nada más. Pero eso, este hombre, pues básicamente un señor muy conservador, eh, está casado con está casado con la exmujer de Elon Musk, que eso está feo juzgar a la gente por quién se casa, pero oye, dime con quién andes, te diré quién eres. Y entonces pues tiene una visión del mundo. Dice que Denisic 35 años según la Wikipedia, o sea, creo que es un año menor que yo. Eh, porque parece, incluso ahora está, aquí está en fotograma de Velo Factory y se ve chiquitito, pero es que ahora también parece un señor muy joven. El caso es eso, es un señor muy conservador, está casado con la mujer de Elon Musk y eso pues, nos indica que tiene cierta visión del mundo. Entonces, vamos a leer un poco sus declaraciones, pero tengamos esto en mente. Lo que dice este actor es que pues el aumento de las plataformas de streaming o el éxito de las plataformas de streaming ha hecho que se hagan producciones cada vez de forma más, o sea, que se produzcan películas cada vez más rápidamente y que cada vez sean más baratas. Entonces dice que por eso quizás las comedias románticas han perdido quizás la chispa que tenía durante los años 90. Dice también,
es que también los 90 era un tiempo más simple y quizás más romántico. Que esto es algo que solo lo puede pensar alguien que en los 90 era un niño chico como yo. Y eso, básicamente lo que dice en el artículo es que eh, las comedias románticas ahora son un producto como de barateo, y como son un producto de barateo, pues se hacen de cualquier manera, simplemente para apilarlas una detrás de otra en las plataformas de streaming, y que incluso cuando se hacen con más cuidado, esto ya no lo dice él, lo dice la persona que ha escrito el artículo, como por ejemplo Materialistas, pues no consiguen el éxito mundial que conseguían pues otra comedia romántica, como Tienes un email, por ejemplo, durante pues la final de los 90 y finales de 2000. Hablan, por ejemplo, de que Love Actually ganó más de 245 millones de dólares a nivel mundial, que Notting Hill superó los 360 millones de dólares. Estamos hablando de cifras que pues ahora mismo serían de superproducción, de películas de superhéroes. Evidentemente, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice aquí, ¿cómo se llama este muchacho? Thomas Brody Sangster. No creo que los 90 fueran per se una época más simple. Eso me suena a idea un poco fascistilla, pero creo que apunta a cositas interesantes. Así que vamos a charlar un poco sobre eso. Y creo que una de las cosas por las que tenemos que empezar es que, evidentemente, las plataformas de streaming necesitan tener un montón de contenido en forma de películas y series que se hace cada vez más rápido y con menos cuidado, y eso ha hecho pues que tengamos productos o sea, tengamos películas y series que porque quieren, porque se hacen como churros, porque se hacen rápido, no se vean todo lo bien que tendrían que verse. Yo siento volver a este ejemplo, pero Frankenstein de Guillermo del Toro no me parece a nivel visual una película de Guillermo del Toro. Este fin de semana, además, pude ver Malandrín, increíble Nick, pero también muchas gracias por la suscripción. Eh, 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 Frankenstein no me parece que esté a nivel, como decía, visual de una película de Guillermo del Toro. Este fin de semana, además, pude ver el making of, donde sale hablando pues con la responsable de vestuario, sale Guillermo del Toro hablando un poco sobre cómo trabaja con los actores, todo muy interesante. Pero el elefante en la habitación es que las anteriores películas de Guillermo del Toro se ven mejor, el vestuario habla más de los personajes de lo que habla esta película, y parece que ha habido cierto, que no ha podido trabajar a lo mejor con un presupuesto, el presupuesto que suele ser habitual sobre él. Eh, Así que, pues, pues pasa algo en las plataformas de streaming, pasa algo en Netflix, que las películas se ven muy planas, y es algo que ya incluso películas que van al cine, pero que se consideran películas inferiores, han heredado. Y ahora vemos películas, por ejemplo, el remake de Ponte en mi lugar, se ve horrible. O sea, la peli original de Ponte en mi lugar, que era una peli para adolescentes, que era una peli de presupuesto medio-bajo. O sea, digo medio porque tenían presupuesto, por ejemplo, para traer a Lindsay Lohan, que en ese momento era una actriz top entre las adolescentes, pero por lo demás era una peli pues de bajo presupuesto, y se ve considerablemente mejor que Ponte en mi lugar, que es un vehículo, o sea, Ponte en mi lugar 2, que es un vehículo que llega ya sabiendo que la va a ver mucha gente, que capta el interés por el regreso de Lindsay Lohan, porque es una IP conocida, porque vuelve Jamie Lee Curtis, que parece que ahora mismo está en gracia entre el público. Ha sido un éxito, pero no se ve como una peli exitosa. Lo estaba pensando también, ¿con qué otra película? Bueno, con Lilo y Stitch, es una de las pelis más vistas este año. Yo no la he visto, pero he visto el tráiler y es extremadamente plano, no hay nada. O sea, y cuando me refiero a plano es que no hay contraste, no hay profundidad de campo. Es como si la cinematografía no estuviera ahí. Y la verdad, choca ver que antes películas de bajo presupuesto tenían un especial cuidado en la imagen y ahora no existe. Pero dicho esto, y aunque me parece que es verdad que las plataformas de streaming están bajando el nivel visual de las películas, tanto de las que producen como de las que no producen, dice Genís, pero Train Dream se ve fabulosa. No lo discuto. Creo que hay películas de Netflix que se ven bien, pero en general creo que se ven mal. O sea, si generalizamos, creo que se ven mal. También hay series de Netflix que se ven que son una puta locura, pero creo que es la excepción.
Incluso dentro de las series de Netflix creo que se ve un decaimiento en la imagen. Me pasa con, yo no veo los Bridgerton, pero me interesa mucho como experiencia estética, podríamos decir. Me gusta ver cosas de vestuario, me gusta ver mucho las discusiones que generan sobre el sexo en televisión, por ejemplo. Y sin embargo, de Bridgerton la primera temporada a Bridgerton la última temporada, es evidente que se ve peor. Es evidente. Entonces, supongo que lo que dice Soseki, reducen el coste para reducir el riesgo. No me cuesta verlo así, pero es verdad que está afectando a películas fuera de Netflix. Wicked me parece que es un ejemplo de esto. Pero, pero, aunque, como decía, creo que las plataformas de streaming estaban haciendo cierto mal. Bueno, yo, espera, inciso, aparte de lo de reducir costes, también creo que es que las plataformas de streaming quieren que sus películas se vean en cualquier dispositivo. Ay, mira, justo lo está diciendo el turista cósmico. Es exactamente eso. Creo que su estándar es ninguno. Como se tiene que ver en cualquier dispositivo y cualquier persona tiene que ver bien la imagen, tiene que ver clara la imagen, porque si no, pues no se va a suscribir, no va a seguir usando esa plataforma de streaming, sobreiluminan todo porque a lo mejor el contraste no se ve bien en ciertos móviles pues más baratos, porque a lo mejor el contraste no funciona bien en una pantalla de ordenador frente a una televisión. Entonces lo que hacen es que todo está sobreiluminado, hay muy poco contraste, hay muy poca profundidad de campo, como digo, y todo se ve feo, se ve mal, porque prefieren que todo el mundo vea algo cutre a que en alguna circunstancia alguien no pueda ver pues una producción muy cuidada. Pero continúo con la idea. Aunque las plataformas de streaming están bajando el nivel visual del cine y las series, sí que es verdad que creo que en el caso de la comedia romántica no están haciendo técnicamente un mal. Porque las comedias románticas son lo que pues antes se conocía como pues películas de producciones de presupuesto medio. Básicamente, las comedias románticas nunca van a hacer una superproducción, pero eran como una apuesta segura porque tenían un público muy fiel. Entonces, eso tú hacías una comedia romántica, invertías un poquito de dinero, dejabas que se lucieran algunos actores pues que querías promocionar y que te parecían pues encantadores o incluso reinas y reyes de las comedias románticas y pues te daba como un retorno interesante. Eran, yo qué sé, como los bonos del Estado un poco. Pero claro, ya la industria del cine ha ido evolucionando dentro del turbocapitalismo en el que estamos inmersos y ahora ya no sale rentable a trabajar con presupuestos medios. O sea, cuando o sea, es que nada más hace 30 años el panorama, esto es Alberto su especialidad, pero intento explicarlo lo mejor posible. El panorama hace 30 años de cine era un poco distinto. Por un lado, había gente en las productoras que le interesaba el cine y que le interesaba pues sacar ciertas ideas adelante o que le interesaba dejar trabajar pues a ciertos nombres que conseguían llevar a la gente el cine. Nora Ephron, por ejemplo. Sabes que tú tenías una película que te la podía escribir o incluso dirigir Nora Ephron y es verdad que no te iba a dar una millonada a priori, pero quieras que no, pues te gustaba tener una peli que va a tener, que era pues como adorable y calentita y trabajaban pues eso, actrices que en ese momento se sentían pues tenían un vehículo fácil para lucirse, estaba guay, era algo agradable, pero ahora ya el cine ya no lo lleva gente que le interesa el cine, lo llevan pues empresarios que lo que quieren es conseguir mucho dinero de unos inversores que tampoco les gusta el cine, lo que quieren es meter cantidad A y sacar cantidad y sacar A por dos. Y eso no se puede hacer con las películas de presupuesto medio. Las películas de presupuesto medio tienen bajo riesgo, pero poco retorno. No te va a multiplicar por 3 o por 4 o por 5 el dinero que metas. En cambio, pues un Avengers, por poner el ejemplo más over the top, significa que tú pagas X millones y a lo mejor recibes 1000 millones. Y entonces, pues a esta gente que está jugando un poco al dinero en vez de a producir cine, pues le seduce más ese tipo de cosas. Entonces, es que tenemos que tener en mente cuando decimos que el cine ha dejado de tomar riesgo en cuanto a las cosas que vemos en pantalla. Porque para poder tener el retorno que esperan, las películas tienen que ser muy planas y agradar a la máxima cantidad de gente posible. Se pueden tomar bajo riesgos creativos. Pero la gente que está poniendo dinero, esa gente sí está tomando
riesgos en cuanto a que quieren multiplicar su inversión por mucho. Y van ahí a los proyectos que les parezca que más les va a permitir multiplicarlo. O sea, prefieren apoyar una super producción que les puede dar el pelotazo antes de meter dinero en una película eh, de gama, lo que podríamos decir de gana media. Dicen Uricop, pero también creo que todo es por el fast food, no sé cómo se dice en el cine. En TikTok la peña no está para hacer vídeos de lecturas de este mes. ¿Cómo? En TikTok la peña. Ah, no para, perdón, te he leído mal. En TikTok la peña no para de hacer vídeos de lecturas de este mes y saca 20 libros. La gente consume más y hay un poco también el post de hacer más que disfrutar. Eso. Otro punto, pon ahí otro clic, Nuricop. Siento yo. Y también, en cierto modo, hay mucho spicy en las comedias románticas, el libro. Y creo que menos gente de la que pueda sentirse interesada en las pelis que sacan, como si la gente más joven no le interpelaran. Dice Malandrín, estoy de acuerdo. Tú ponga eso, tú ponle un puntito a eso y lo dejamos para mañana fijo. Dice Malandrín, como los videojuegos ya no se hacen por amor al medio, necesitan engordar los S no se hacen. Esa es la tristeza con los videojuegos y con el cine, que la gente que se moja las manos, la gente que está dibujando para videojuegos o montando en cine o escribiendo para juegos o para cine, esa gente ama posiblemente lo que hace. Y ni siquiera para su beneficio, porque se aprovechan muchas veces de eso. Pero esa gente adora los videojuegos, esa gente adora el cine, porque es sacrificado. Pero la peña que lo financia y la peña que elige qué proyectos salen adelante, esa peña le da igual. Esa peña viene ahí para hacer dinero. Pero bueno, eso estábamos hablando un poco, lo de comedias románticas, pero tengo apuntado otras cosas interesantes sobre por qué están desapareciendo, por qué podríamos considerar que están en crisis. Cosas que yo no creo. Yo no creo jamás que la comedia romántica esté en crisis. A todo el mundo le encantan las comedias románticas. Incluso la gente que dice que no le gustan, le gustan. Pero ¿por qué no las sentimos igual que las sentíamos en los 90? El otro punto que creo que es interesante, que ya no tiene nada que ver en sí los presupuestos y con el estado de la industria cinematográfica, es el hecho de que estamos en un mundo pues posmoderno donde la ironía tiene que estar presente en todo sitio. Y como bien sabemos, la ironía no en el sentido filosófico, sino en el sentido en el que lo usamos pues en la calle, la ironía va en contra de la sinceridad. Creo que esta capa de ironía que envuelve ahora todo y el hecho de que la sinceridad y la alegría nos parezcan incluso cringe, pues tiene mucho que afecta, y el cinismo que es puro veneno, correcto, Javi. Pero eso, creo que esta falta de sinceridad es incompatible con la comedia romántica. La comedia romántica necesita ser, sé que parece que estoy diciendo una tontería, pero necesita ser romántica. Y necesita, y con esto no te digo que tenga que reproducir pues todos los elementos del amor romántico tóxico, pero sí tiene que ser romántica. Tú tienes que creerte que las personas se van a enamorar. Tienes que creerte que va a pasar a la chica y el chico la va a mirar y va a darse cuenta que es la mujer de su vida. A lo mejor eso no pasa en el mundo real, pero en una comedia romántica te lo tienes que creer y te tiene que gustar. Entonces, pues ahí está el primer problema, que mucha gente a lo mejor considera que, sobre todo la gente quizás más joven, que ha crecido envuelta en este cinismo y en esta ironía, quizá considera que las comedias románticas pues son crinjosas y no se relacionan con ellas de la forma en la que tendrían que relacionarse. Pero también está el hecho de que como el cinismo envuelve todo la ironía, eso también pasa en las relaciones interpersonales actuales. A mí me gusta mucho leer a la gente en el subreddit de relationships, porque entre mierda tóxica de cojones, también te encuentras a peña, a mucha peña, hablando de que es una mierda el panorama de citas actual, porque básicamente no puedes decirle, no puedes ser sincero y hay como muchas reglas y no se entiende nada. Están hablando la gente de que eso solo se puede ligar a través de, por ejemplo, apps de ligue, pero no puedes mostrarte demasiado interesado o demasiado interesada porque entonces la otra persona se echa para atrás y tienes que esperar no sé qué para responder y tienes que responder con algo guay que no sea sincero, sino que sea irónico y tienes que, eso, una serie de cosas que no se complementan con poder hablar sinceramente de qué esperas de esta relación o si quieres una relación. Hace poco leía, por ejemplo, a una persona que decía que está en app de ligue porque quiere tener una relación seria. Pero que en las redes en las apps de ligue no puedes decir eso. Tienes que decir que tú solo quieres pasar un buen rato y que quieres tener, pues eso, quieres follar, quieres todo este tipo de cosas. Y lo que decía es que
evidentemente, si quieres conocer a alguien, tienes que fingir que tú estás ahí para divertirte y que te da un poco igual y que no tienes ninguna expectativa. Y esta persona decía, pero es que tengo expectativas y quiero tener estas expectativas y no quiero sentirme mal por tenerlas, pero me hacen sentir como si fuera tonto o tonta, no sé, el género de la persona que estaba escribiendo. Entonces, claro, las comedias románticas tienen una cosa que a mí me flipa como analista cultural, que es que quizás son el género que más rápidamente se adaptan a los cambios en la forma de vivir de la gente y en los cambios pues, de la población. Entonces, evidentemente, cuando empieza a haber una cultura de citas y de ligue que cambia y se hace más casual y incorpora las apps y se hace más como pues irónica o casual o como queramos llamarlo, las redes, o sea, las comedias románticas han incorporado eso a sus tramas. Pero es que eso no es romántico. Y no sé si es lo que queremos ver la gente que nos gustan las comedias románticas. Lee un poquito a Real Perry Mason, que ha destacado su mensaje. El tema de la ironía, etcétera, es un punto. La ironía en cierta medida está bien. Está bien. Muchas cosas que hoy se exprimen en pequeñas dosis está bien. Pero el problema es cuando una idea que está bien entra dentro del marco del mercado, que se convierte en veneno puro. Cuando un ejecutivo y un marquetero cogen algo, ese algo es destruido porque se mete dentro de la industria. Yo creo que la ironía está bien en un discurso concreto en el que la ironía tiene una función. Pero no podemos hacer de la ironía nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarnos con los demás, porque creo que nos aleja de los demás y que nos impide hablar con sinceridad y alcanzarnos lo uno a lo otro. De hecho, tenía por aquí una cita, un momentito, de John Walters, espera que la encuentro, que estaba hablando precisamente aquí. Habla. La ironía lo arruinó todo. Ni siquiera las mejores películas de explotación se concibieron para ser tan malas que fueran buenas. No fueron hechas para la intelectualidad. Fueron hechas para ser violentas de verdad o para ser sexys de verdad. Pero ahora todo el mundo tiene ironía. Incluso las películas de terror son irónicas. Ahora todo el mundo es un enterado. Todo el mundo está a la moda. Ya nadie se toma nada al pie de la letra. Y dice Javier Alemán que la cita es maravillosa, que lo es. Y claro, esto, como digo, perjudica muchas capas en el cine, pero las comedias románticas sobre todo. Porque es que tienes que, si no crees en el amor, ¿qué estamos haciendo aquí? Y da igual que tú después en tu vida real entiendas que no hay una media naranja. Pues claro que no, yo no creo que existe una media naranja para tu vida. Pero cuando yo estoy viendo una película, yo quiero que estén enamorados. Y no quiero que los dos se digan, no, yo solo estoy aquí para follar. No, yo quiero que estén enamorados y se estén enamorados todo el rato. Y después se descubra que cuando el tío tal era una confusión, porque sí que estaba enamorado. Entonces, pues afecta, pues afecta. Y por último, la última nota que tenía sobre por qué puede estar viendo un declive, que esto lo puntualiza al final, en las comedias románticas, es que el cine, eso se nota especialmente en la actuación, pero creo que también afecta a muchas capas, ha tenido pues un acercamiento progresivo al naturalismo y al realismo que no casa muchas veces con la fantasía de enamorarte a primera vista y casarte a la semana. Porque porque aplicamos, o sea, lo que me refiero con esto, cuando digo que se ven las actuaciones, porque si vemos la actuación de los 90, por ejemplo, un actor bien considerado en los 90 como Jack Nicholson, perdón, ahora nos parece que sobreactúa, porque se ha bajado un poco ahora cómo trabajan los actores y ahora imitan un poco más la forma en la que actúa la gente fuera de las películas. Para ver esto a un nivel extremo, poneos una película de los años 50 o de los años 60, una peli clásica, y ya veréis las actrices gesticulando y los actores siendo como muy, no sé, duros de una forma muy exagerada, y eso sería impensable en un actor de hoy, porque hemos tendido al naturalismo. Pero a lo que me refiero con esto del naturalismo y el realismo es que incluso en las pelis fantásticas, como las pelis de superhéroes, esperamos que los superhéroes tengan pues un comportamiento de persona normal, un poquito irónico, que no se sienta un héroe, que diga un poco como, bueno, yo estoy aquí solo trabajando y tenga problemas con su pareja y tenga, pues yo qué sé, problemas para pagar el alquiler. Y eso está bien en algunos de estos, en Spider-Man puede molar, pero dice Sempu francés verosimilitud. Quizá estoy hablando de verosimilitud. Eh, pero, pero eso, lo que quiero decir es que todo lo miramos con los ojos de la realidad. Miramos la ficción y los cuentos y la fantasía con los ojos de la realidad. Entonces, he visto que
mucha gente se acerca a una comedia romántica y dice cosas como, pero vamos a ver, se conocieron el jueves y se han casado el lunes siguiente, es que van a romper. Y es como, a ver, en la vida real, yo veo a una amiga que ha conocido a un señor el sábado y el viernes siguiente se quiere casar y la cojo de la hombro y le digo, tú estás tonta, tonta, ¿cómo te vas a casar? Te secuestro. Pero en una película, eso no pasa nada, eso es mentira. Es el mundo de la ficción. Evidentemente, lo vi, por ejemplo, y por eso ponía al principio el ejemplo de los superhéroes, con Superman. Cuando se estrenó Superman, vi algunos críticos un poco desubicados, hablando un poco de, pero bueno, es que este Superman que parece que no le importa, que está por encima de los seres humanos y que no sé qué, es como, claro, es un héroe. Es un héroe. Claro que va a para un edificio para salvar una ardillita. Es un superhéroe. Claro que va a ser más ético que Etiquín. Porque es un superhéroe. Y ya está. Es que no tiene otra explicación. La explicación es que es un superhéroe. Entonces, dice eso sé que con lo de la ardilla se volvieron locos, sí. Claro, pero claro que salva una ardilla. Es Superman. No va a dejar que maten a una ardilla. Entonces, dice Roberto, la amiga date cuenta, ha acabado con la roncón. Y es como, no, 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 no lee la amiga date cuenta. Lo que acaba con la roncón es que no sepamos, o sea, todo el mundo lo dice como si estuviéramos muy pasados de vueltas, de estas frases que odio. Por supuesto que sabemos diferenciar una película de la ficción. Y es como, ¿de verdad? ¿De verdad lo sabemos? Porque si sabemos diferenciar realidad de ficción, entonces no podemos pedirle a una peli que funcione con los códigos de la vida real. Y no pasa nada. O sea, y no pasa nada por admitir que a veces lo hacemos porque muchas veces eh, nos lleva ahí el discurso social. Quiero decir, hay gente que se toma las cosas tan literales que le respondemos de forma literal y entramos todos en un círculo de literalidad. Pero eso, tenemos que separarnos de eso. Entonces, eso es lo que decía. Eso es lo que yo creo que pasa ahora mismo con las comedias románticas y por lo que quizás las comedias románticas ya no son como antes. Mira, un ejemplo de que creo que una película, este tipo de película ahora no funcionaría si no fuera ya un clásico. Tienes un email. Que bueno, tienes un email, es además un remake de otra película clásica, ok, pero yo me refiero a la de los 90, a la de los emails. En la película hay pues un señor que es un turbocapitalista que quiere poner una cadena de librería y una señora que tiene una pequeña librería de barrio encantadora pensada para sus usuarios, ni siquiera para sus clientes. Y pues empiezan a hablar sobre el libro en email sin saber quiénes son y se enamoran porque no saben que son enemigos en la vida real, porque el protagonista masculino quiere abrir una librería de una cadena al lado de la librería de barrio de esta mujer y la va a sacar del negocio porque esta mujer no puede competir. Entonces se conocen sin saber quiénes son y se enamoran. Y claro, en la vida real, si esto pasa y conoces al calvo de Amazon, mi jefe, no. Pero si conoces a una persona así, por lo que te diría es, amiga, no te líes con un emprendedor que le dan igual los libros, pasa de él. Pero en una película, eso es muy bonito. Entonces, pues eso. Evidentemente yo no quiero que mi amiga que tiene una librería se líe con el tío de la FNAC. Pero sí quiero ver una película como tienes un email, porque es una película y es mentira. Entonces, pero eso también afecta rápido a la forma en la que se conciben las propias comedias románticas. A mí no me ha gustado Materialista. Y no me ha gustado Materialista porque es una comedia, bueno, es una película romántica que está intentando intelectualizar cosas que no pueden intelectualizarse de la comedia romántica. No es necesario que lo intelectualice, pero si lo intelectualizas, llévalo hasta las últimas consecuencias. No me diga, voy a intelectualizar todo esto, pero después créete que Dakota Johnson no se va a casar con Pedro Pascal. Y es como, es que no me puedes dejar aquí en este punto de nadie, en esa tierra de nadie. ¿Qué es tu propuesta? Pero bueno, eso. Dice Roberto, en una película solo te puedes liar con un viudo hermoso, con un viudo hermoso propietario de unos enormes viñedos. Claro, y esto es estupendo porque ese viudo te lleva a los viñedos y no es un machista que después se hace malísimo, a no ser que sea durmiendo con su enemigo de Julia Roberts. Eh, pero bueno, eh,
Eso, pero eso, no creo, ya por ir cerrando, que la comedia romántica en realidad esté en declive. Yo creo que cada vez aceptamos más como sociedad que nos gustan las comedias románticas. Cada vez tenemos más ganas de que vuelvan las comedias románticas al cine y me baso en esto, en que cada vez que una comedia romántica medio triunfa, salen un montón de artículos de el regreso de la comedia romántica. La comedia romántica está aquí. Y es como, bueno, no sé si es el regreso, no sé si está aquí, pero es evidente que todos tenemos ganas. Si alguien me está escuchando, alguien que produce películas, además de hacer comedia romántica, hay que crear estrellas de comedia romántica. Necesitamos a gente que sea como Julia Roberts, a gente que sea como Hugh Grant, a gente que sea como Meg Ryan. Esos actores tienen que estar en algún sitio. Vamos a descubrirlo. Porque el problema no es del público, el problema no creo que sea de tal. Creo que el problema también es que nos faltan pues estas estrellas. Entonces, pues a ver. Pero eso, no creo que estén en declive. Funcionan estupendamente en las plataformas de streaming, aunque se vean un poco feas. Ahí sí tiene razón el señor marido de la exmujer de Elon Musk. Pero bueno, seguimos con las noticias. Como nos alargamos siempre, menos mal que por la tarde ya no tenemos ningún tipo de prisa. Eh, Eso, os decía que íbamos a hablar un poco sobre escritura y es a raíz de este artículo de pseudo opinión, me refiero a pseudo opinión porque lo único que hace es recomendar 3 libros que hablan más o menos del mismo tema, pero eso habla de que parece, o sea, para este periodista, le parece que ha habido últimamente un surgimiento de ensayos y de novelas que hablan de la escritura con perspectiva de clase, diciendo que ahora mismo, en el sistema en el que tenemos, pues las personas de clase obrera no pueden permitirse dedicarse a escribir, ya sea dentro del periodismo o dentro de la ficción o dentro del ensayo. He destacado pues algunas citas que os voy leyendo. Eh, bueno, habla de eso, de 3 libros que han salido últimamente y que hablan de la clase, la relación entre clase y escritura. El primero que destaca es Nadie me esperaba aquí, que es un ensayo pequeño, un ensayito de anagrama. No sé si lo sabéis, blanditos. Son muy similares al que os he enseñado de Xavi Puig, pero los de anagrama tienen la portada de un solo color liso. Y eso, se llama, es de la periodista Noelia Ramírez. Y eh, básicamente la tesis del ensayo, que yo no he leído, pero ya lo tengo en mi lista apuntado, a ver si esta tarde lo cojo de la biblioteca, es que la escritura, ya sea en medios de comunicación o a través de la literatura, es a menudo un campo de juego para las clases privilegiadas. Hablaremos de esto en un ratito. Eh, el siguiente libro que destaca es el libro de poesía Economía y Poesía, Rimas Internas, de Yolanda Castaño, que la tesis que explora en los poemas es por qué se espera que un escritor o escritora haga ciertos trabajos a cambio de nada. ¿Hasta qué punto la visibilidad puede ser una moneda de cambio? Y lo que entronca con la cuestión con la que hemos empezado, si solo pueden dedicarse a la escritura quienes no tienen que vivir de ella, ¿qué representación del mundo nos llega a través de la literatura? Y lo último que destaca es una novela, que es El principio del mundo, de Jeremías Gamboa, que por cierto, su primera novela, Animales, no sé si nocturno, no me acuerdo cómo se llama también, hablaba de clase, pero básicamente, pues eso, en la novela habla de ser una persona pobre y latina que llega a una pues universidad de la Ivy League y se encuentra con que la clase es algo que nunca, no había sido consciente hasta que no se está codeando con gente de clase alta. Termina el escritor. El asunto sobre la conciencia de clase y el desclasamiento llega, aunque podría ser paradójico, en un momento en el que hay una creciente representación de autores y autoras en la literatura que llegan desde lugares precarizados. Y el autor destaca algunos, como Alana Portero, como Juarma y tal. Yo voy a empezar quizá por aquí. Y es que no estaba leyendo, por cierto. Vale, ya veo. Por eso, voy a empezar precisamente por esta idea. Y es que no creo que últimamente haya pues una llegada masiva de escritores pues de clase obrera al mundo de las letras. Creo que hay escritores de clase obrera en el mundo de las letras a su pesar. Y me explico. Es evidente que algunos de los autores que destaca ahí, que se nos pueden ocurrir así a bote pronto, son personas que han hecho un enorme trabajo en redes sociales para, dice Javier Alemán, ahora se les da más bola porque hay un interés en hacer turismo obrero. Es cierto, es totalmente cierto, de hecho, no lo había pensado, pero sí, hay
no quiero, porque no lo he pensado, pero esto de que ahora se está comodificando la identidad obrera, de una manera que no veía desde casi los 90. Pero bueno, no quiero, porque no lo he pensado, no voy a entrar ahí. Pero eso, las personas que han, de clase obrera, que están publicando, que están trabajando en el mundo del periodismo, son personas que he visto que han hecho un enorme esfuerzo por posicionarse a través de redes sociales. Sí voy a hablar de lo siguiente que dice Javier Alemán, que es de ahí el auge de la autoficción, sobre todo de minorías. Pero eso, tema para pensar. Entro ahora en lo de la autoficción, era uno de los puntos que sí que tenía. Pero eso, las personas que destaca este señor como escritores y escritoras y periodistas de clase obrera son muchas veces personas que antes de conocerse por su figura de escritor o escritora, no siempre, pero en la gran mayoría de ocasiones, han sido conocidas por su trabajo en redes sociales. Es decir, se han tenido que ganar un prestigio como pues personas que se dedican a entretener o que se dedican a pensar antes de ponerse a publicar. Y eso nos habla un poco de un tema interesante, que es, lo voy a llamar yo hoy, aquí, porque sí, la tiranía del personaje, en el sentido de que cuando eres de clase obrera, puedes publicar siempre que te hayas creado un personaje. Y por lo tanto, a la gente que lleva las editoriales, que por desgracia, no todas, no el 100%, pero la mayoría, pues son unos pijos, que muchas veces les interesa profundamente la literatura, en mi opinión personal, hablando con gente que se dedica a editar. Pero sí que es verdad que son un poco pijos. Tienes que eso, crearte un personaje y tienes que seducirles a través del personaje. Y muchas veces las personas que publican de clase obrera son personas que se dedican a la autoficción y que tienen cosas muy interesantes que decir. A mí me encanta el libro de Ana Portero, me parece muy tierno en muchos sentidos y muy interesante. Eh, pero, pero eso, tienes que ser antes Alana Portero como personaje en redes y después escribir el gran libro que escribió Alana Portero, porque si no, no te van a dar la oportunidad de escribirlo. Y paradójicamente, muchas de estas personas reciben, o sea, pueden publicar porque le ofrecen la oportunidad de publicar antes de que hayan terminado muchas veces las novelas, simplemente por pues, la presencia que tienen en redes sociales. No quiero nombrar a ningún autor o autora, pero bueno, pues conozco a varios de personas o sea, conozco a varias personas, tanto en la ficción como en la no ficción, que tenían una presencia importante en redes y grandes editoriales le han ofrecido, oye, ¿te interesaría escribir una novela o un ensayo sobre este tema del que hablas tanto en redes sociales? De eh, algo que entronca con tu identidad normalmente. Y bueno, sí, quizá está bien por supuesto, está bien que tengamos estos libros y por supuesto está bien que estas personas puedan dedicarse a escribir, pero preguntémonos qué tipo de ideas se nos da. ¿Qué grupo limitado de ideas o qué puñado limitado de ideas se nos da sobre la clase obrera? Si solo pueden escribir personas que se han creado un personaje y que tienen la personalidad justa para crearte un personaje y que además te hablan de cosas solo relacionadas con la identidad. Eh, Dice Javier Alemán, uy, este tema, clavadísimo lo del personaje y encantará al mecenas, por no llamarlo pijazo. ¿Qué es eso? Es que tiene que ser algo, voy a usar una palabra quizás no ideal, pero exótico. ¿Sabes? Es exotificar las identidades no adineradas o no burguesas para contentar a la gente pues que sirve de barrera entre lo que se publica y lo que no se publica. Y la verdad, no sé si eso es justo. Dice Javier Alemán, antes escribías el libro y luego mandabas el manuscrito a 300 editoriales. Ahora te escriben para que hagas la novela. Pero 100%, de hecho, el libro que voy a tratar mañana, que es un ensayo increíble, lo repito, puede ser de los ensayos, a pesar de estar escrito por un hombre, puede ser de los ensayos que más me ha gustado este año, pero empiezas diciendo, cuando me llamaron para escribir este ensayo, y aunque este ensayo es excelente, de nuevo, excelente, lo han llamado porque ya tiene reconocimiento en redes sociales, porque tiene el Mundo Today, porque ha publicado una novela que al parecer está bastante bien, no la he leído, pero esta tarde voy a recogerla a la biblioteca. Entonces, pues eso, pues está ese tema, la tiranía del personaje. Ahora seguimos hablando de lo demás. Dice Real Perry Mason, todo esto que comentas no podemos unirlo a cuando hablaste de la gente del cine y que para poder hacer algo en cine tenían que tener dinero. Es verdad que se puede unir a eso. Al final, que para dedicarse al arte
hoy día más que nunca, dadas las condiciones materiales del sistema, solo permiten el dedicarte al arte y a la creación gente con recursos y que deja fuera de la creación artística a la gente de clase obrera. Lo estaba preguntando, pero yo lo afirmo. Eh, y cuando se entra como clase obrera, es esto que añadiría, es porque esta persona de clase obrera se ha creado un personaje lo suficientemente interesante o exótico o tal. Pero bueno, ahora hablamos más de cositas. Dice Nurikop que por volver al tema de TikTok, esto también pasa. La gente que consigue publicar tiene perfiles en redes con muchos seguidores y se lo han currado, no lo dudo, ¿eh? Pero jolines, nos perdemos seguro un mogollón de talento. No dudes que nos perdemos mogollón de talento. Pues eso, seguimos con las ideas que destacaba, que he empezado por el final, pero tenía destacado antes. Eh, sobre el libro, que como digo, yo tengo muchísimas ganas de leerlo, me lo he apuntado, el ensayo, perdón, de Noelia Ramírez, destacaba en el texto que la escritura, ya sea en los medios de comunicación o a través de la literatura, es a menudo un campo de juego para las clases privilegiadas. Y esto es algo, perdonad que me lo lleve a mi terreno, yo soy la primera que no me gusta hipercompartir ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo llama la gente? Cínica. El hacer no me acuerdo cómo se llama. Soy la primera que no me gusta ponerme aquí en el comentario de texto en textos personales, pero al final esto es Twitch y creo que se puede permitir un poquito de experiencia personal. Pero yo esto lo de esta frase, perdonad, la pongo aquí, lo de la escritura, ya sea en los medios de comunicación o a través de la literatura, es a menudo un campo de juego para las clases privilegiadas. Lo he vivido de primera mano con mi carrera en el periodismo. En primer lugar, porque eh, voy, de verdad espero que esto no suene muy violento y si lo es, decídmelo y os leo y lo reflexiono 100%. Pero yo no creo que tenga menos experiencia o talento, no sé si talento es la palabra, pero bueno, experiencia, talento o ideas o habilidades que muchos periodistas que tienen, porque trabajan en una redacción y que tienen un trabajo fijo en un medio de comunicación. Entonces, pues muchas veces he estado en mi vida reflexionando qué me falta para que me hayan rechazado de tantas redacciones y de tanto, ¿cómo se llama esto? Es que me acaba de entrar vergüenza y ahora no puedo pensar, perdonadme. Me ha entrado vergüenza decir eso. Em, en las secciones de cultura, ¿sabes? Yo que a veces me he planteado por qué. Joder, es que lo voy a poner una de estas muy dramática, pero ¿por qué no me quieren en ninguna, en ninguna sección de cultura? Y mis reflexiones, todo me llevan a la clase y lo que os contaba del personaje. Porque por un lado, pues una vez recuerdo, aquí voy a hablar sin nombres porque aunque hable sin nombre, es súper evidente de quién estoy hablando, pero hace unos años estuve colaborando, pseudo colaborando, iba a empezar a colaborar con la sección de cultura de un medio bastante grande, y pues tuve una serie de reuniones con la que iba a ser mi jefa. Y lo primero que me sorprendió de esta jefa es que era un par de años más joven que yo, y aún así, mírala, dirigiendo una, una, una sección en un periódico, qué guay. Pero lo segundo que me sorprendió es que no tenía demasiada idea de cultura, no tenía demasiados takes, no tenía ideas alrededor de la cultura. Entonces, cuando yo le decía cosas y yo le preguntaba cosas, pues notaba una desconexión con ella. Entonces, aparte de enfadarme muchísimo, después fui a ver quién era esta persona. Y me di cuenta que en cuanto a preparación tenía muchísima más preparación que yo. Era una persona que no solo era periodista, yo recuerdo que no soy periodista, eso también puede afectar, no tengo el título de periodismo, pero sí que he trabajado muchos años. Entonces, esta persona pues tenía el título de periodismo, y es que había estado, no solo lo tenía de una pues universidad aquí en España, sino que había estado en una universidad en Estados Unidos, una universidad bastante buena, sacándose su título de periodismo, y después había hecho un máster de periodismo en el Reino Unido, y después había hecho otro máster de periodismo aquí en España. Desde luego, en cuanto a preparación, me pasaba por encima como si fuera un tanque, pero vaya. Y claro, eso está muy bien, pero me pregunto que cómo mm, esta persona pudo tener esos estudios. Y entonces vi quiénes son los padres de esta persona. Y la verdad es que cuando tu madre es millonaria y tu padre es millonario y además periodista,
a lo mejor no te hace falta tener takes sobre cultura, a lo mejor no te hace falta conocer de videojuegos y conocer de cine y conocer de literatura para tener el puesto que tenía esa persona. Eh, Porque al final, una cosa que yo antes, lo ha dicho Javier Alemán ya en el chat, pero una cosa que yo antes me sentía muy, muy mal era porque no sentía que tuviera preparación, no me sentía que tuviera los títulos suficientes como para tener un trabajo de periodista, hasta que me di cuenta que en verdad los másteres no aprendían. O sea, cuando conocí a Alberto, por suerte, hablamos mucho sobre, porque Alberto tiene la carrera y después tiene un máster. Y una cosa de las que hablamos es que él no siente que haya aprendido realmente nada útil ni práctico ni relacionado especialmente con lo que es escribir sobre cultura, ni en el máster ni en la carrera. Lo que sí es que aprendió a eso, trabajando y leyendo y haciendo cosas. El máster y la carrera le sirvieron para hacer las prácticas y hacer las prácticas le sirvió para tener un trabajo. Entonces, yo sí que he visto que en el periodismo no puedo hablar de la literatura porque no he publicado. Lo he intentado, pero no lo he conseguido y eso ya no lo he analizado. No tengo un discurso sobre por qué. Pero sí que es cierto, Josefko, gracias por la sub, pero sí que es cierto que sufrió mucho esto de eh, ver que todo el mundo tiene unos currículums muy impresionantes y darme cuenta de que estos currículums tan impresionantes se deben muchas veces a que estas personas vienen de familias de periodistas o de familias relacionadas con la academia o de familias con muchos medios económicos que les permitían pues dedicarse mucho tiempo pues, a formarse cuando yo no tuve esa misma oportunidad. Y después está, porque evidentemente también en las secciones, no muchas veces trabajando contratados, pero muchas veces en las secciones de cultura hay muchos colaboradores que sí podemos decir que son de clase obrera, pero de nuevo a veces me llevan los demonios porque veo que son personas que es eso, que tienen no solo unos medios, aunque sean mínimos, de poder vivir en Madrid. Porque de verdad, una cosa que odio de mi sector en la cultura es que nadie te va a contratar. Y siento decirlo así, no me gusta ser una bajona, creo que ya lo sabéis, me gusta siempre hablar en unos términos positivos. Pero la verdad, si queréis dedicaros a la cultura y no estáis en Madrid, lo veo casi imposible. Porque, por ejemplo, queréis dedicaros al cine, suerte, buscan que os vayan a dar los pases, suerte que os vayan a confiar en vosotros y no podéis ir a entrevistar al periodista, no sé qué, cuando os digan que tienes que ir al día siguiente. Y vivir en Madrid es caro. Pero después, aparte de eso, que lo pueden hacer con esfuerzo, supongo, mucha gente obrera, está el hecho de que tienes que estar en el momento adecuado, en los sitios adecuados y salir. Dice Josep con Barcelona. En Barcelona quizá para los videojuegos, pero si te quieres dedicar al cine y no estás en Madrid, es difícil, es difícil. Dice Martín Violeto. Yo vivía en Galicia y me vine para Madrid. La verdad es que no entiendo que alguien con inquietudes viva en provincia. Pero es que, no sé, no. Hay algo que, o sea, desde el respeto, yo entiendo que eh, hay más vida, quizás podríamos decir, aunque no lo afirmo seguro, que en Madrid hay más oferta cultural. Pero es que a lo mejor a la gente le gusta estar cerca de su familia y cerca de sus apoyos, o no puede mantenerse en Madrid, o cree en la cultura, tiene una visión de la cultura como algo comunitario o algo de cercanía y no te puedan, o tenga una pareja y su pareja tenga que trabajar. No lo sé, a mí no me gusta que simplemente que tengas que mudarte a Madrid por cojones. Si te gusta, bien. Y ojalá la gente que quiera se pueda ir, pero no debería ser así. Eh, pero el caso es que eso, incluso cuando tal, siempre tienes que salir en ciertos sitios, conocer a ciertas personas. Es un mundo que no creo que debería ser como es, la verdad. Siento que me estoy quejando y que no estoy exponiendo algo claro. Solamente quería usar el ejemplo de cosas que yo he visto para hablar de lo difícil que es acceder a estos sitios si no vienes de familia privilegiada o si no tienes un personaje. La única vez que yo he trabajado en un medio generalista, que bueno, escribía en una cabecera que ya no existe de pseudocultural del país, accedí ahí porque tenía muchos seguidores en Twitter, no porque yo tuviera que decir muchas cosas sobre cine. Y me da rabia porque la gente que estaba allí trabajando, es Verne, por cierto, por si os lo preguntáis,
El editor, tenía un editor en Verne fantástico, me enseñó muchísimo sobre la escritura, pero la verdad es que yo no les interesaba por mis takes sobre videojuegos, o sea, me contrataron en Verne como colaboradora para escribir sobre videojuegos y pagaban muy bien, es una cosa que tengo que decir, pero es evidente que no me querían a mí por mis takes sobre videojuegos, porque la verdad tenía que hacer textos muy sencillitos, textos incluso un poco corpos, que podría haber hecho cualquier persona y mis takes no les parecían interesantes. De hecho, ni siquiera mi vocabulario les parecía interesante porque decían que no se ajustaba demasiado bien a una cabecera, a una publicación generalista. Entonces, claro, a mí esto me dio tremendo eh, crisis de, de identidad, de por qué me están llamando aquí, me estoy cobrando también el artículo por hacer tonterías, hasta que me di cuenta que es que no les interesaba yo, les interesaba a mis seguidores de Twitter. Y eso es duro porque yo siento que tengo cosas que decir y que tengo cosas que aportar al medio. Entonces, pues, eh, no sé, ay, dice yo, no sé si ha pasado algo en el chat, perdón, si ha pasado algo, no lo he visto. Eh, Mira, no lo encuentro ahora mismo. Si ha pasado algo y no me he dado cuenta, comentádmelo. Siento si ha sido algo que ha hecho pasar a alguien un mal trago en el chat. No sé qué ha pasado, pero no sé. Voy a seguir adelante porque no encuentro lo que es. Dice Josesco que no ha pasado nada. Ah, vale, porque precisamente veía. Vale, vale, vale. Eh, pues eso, continúo. Em, Como decía, ahí creo que quería simplemente eso, exponer con mi ejemplo lo que creo que está mal en el mundo de la cultura. Entiendo que además en el mundo de la literatura es aún peor porque ya se asume, se parte de asumir que, wow, Anjatomani, muchísimas gracias por 10 millones de suscripciones. Muchas gracias. Pero eso ya se parte de en el mundo del periodismo, aunque mal pagado, se entiende que estamos trabajando para ganar dinero. Aunque, como destacaba en Blue Sky Javier Alemán, precisamente este finde, lo que se paga por las críticas de videojuegos es irrisorio, es anecdótico al lado de lo que cuesta hacer una crítica de videojuegos. Y a leer su pequeñísimo hilo, creo que son dos mensajes en Blue Sky, porque está increíble. Pero el caso es que cuando nos vamos al mundo de la literatura creo que es aún peor, porque creo que se sobreentiende que nadie se dedica a la literatura. Escribir libros no es un trabajo, es una afición y es algo que haces por prestigio. Porque, bueno, todos sabemos que especialmente en España no se vive de publicar, se gana muy poco dinero y por lo tanto escribir es algo que haces como afición. ¿Y quién tiene más tiempo pues, entonces para hacerlo? Pues la peña adinerada, la peña que por H o por B no necesita trabajar jornada completa, por H o por B tiene un dinero que le permite eh, pues poder tener ayuda en casa, por ejemplo, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero me parece fundamental, o son personas que tienen más tiempo libre, por lo que sea. El caso, me parece un texto muy pequeñito, este que encontrábamos, perdonad, en el diario, muy cortito, pero bueno, me apunto las tres recomendaciones porque la verdad es que esto es algo muy triste, pero sobre lo que tenemos que pensar y lo tenemos que tener en cuenta. Recordad que la ficción se supone que nos sirve un poco como espejo del mundo, se supone que nos ayuda a reconocer quiénes somos y que nos ayuda un poco. Esto es algo que se discute, pero bueno, yo voy a poner mi visión de la cultura y del arte. Yo sí creo que el arte tiene una utilidad, por mucho que sea más bonito decir que no la tiene, y creo que la utilidad del arte para la persona que se acerca a él, al arte y a la cultura, es eso, conocerse un poco mejor, encontrar su lugar en el mundo, entender cómo se relaciona, cómo nos relacionamos nosotros con lo que nos rodea. Pero claro, si las únicas personas que crean arte y las únicas personas que crean cultura pertenecen a sectores de la población muy concretos, tenemos o sea, el espejo se deforma demasiado. No es que esté diciendo que todo tenga que ser realista y naturalista. Lo que estoy diciendo es que las perspectivas en el arte, si el arte desde luego tiene la función que yo digo, deberían ser lo más amplias posibles para que todos tengamos una visión del mundo más compleja. Pero eso parece ser que ya no importa. Así que no, pues no lo sé. Pero bueno, eso, nos toca
la última noticia que decía al principio Javier Alemán, protagonista de este nuestro directo, que es como el tema de la semana. Os recuerdo que lo han tratado en nivel oculto, antes he visto que ya estaban abiertos, así que os animo a escuchar el podcast, pero eso, os resumo un poco lo que ha pasado, supongo que ya lo sabéis porque llegó un poco tarde, pero bueno, lo comentamos igual. Básicamente, pues nos enteramos esta semana por redes sociales que Santa Ragione, un estudio independiente italiano, no iba a poder publicar su juego Horses en Steam y por tanto enfrentaba la quiebra. Porque claro, era un juego que se había desarrollado para PC. Si no llegaba a PC y perdían todas esas ventas, pues básicamente iban a tener que cerrar. Dice, momento, Martín Violeto. Marta, hay una conversación de Pablo Iglesias y un rapero de hace años en el que dicen que no se puede romantizar a la clase obrera porque la clase obrera es inculta. ¿Qué? No sé si hoy en día podrían volver a decir eso. ¿Qué opina? Pues, ¿qué opino? Pues que si estaban borrachos o drogados o qué. Yo no creo que la... Bueno, es que lo de... No... Yo lo que opino es que no me voy a meter en este charco, pero no estoy de acuerdo. Pero no me voy a meter. Porque es que tengo muchas opiniones. Va a empezar sobre lo de incultura y tal. Eh, pero no me busque el corte, por favor, porque no me quiero irritar hoy aquí. Pero no estoy nada de acuerdo con eso. Por supuesto, la clase obrera no es inculta. Eh, y ya está. Y punto. El caso, eso, anunciaban Santa Ragioni que... ¿Ragioni? Buah, mi italiano. No, es que como no tengo idioma, pues no me contratan en los periódicos. Pero eso, que posiblemente iban a tener que cerrar, sí, porque Valve, ellos habían reclamado, o sea, ellos le habían enviado parte de lo que iba a ser el juego a Valve, a los responsables de Steam. Valve le había dicho que el juego no podía publicarse, ellos han pedido explicaciones a la compañía y la compañía les había mandado un mensaje absolutamente genérico donde se tiraban un poco de ideas de por qué habían tomado esa decisión, sobre todo con unas descripciones un poco feas, que la destaco simplemente porque la charlaremos sobre ella. Básicamente decía Valve que ellos tienen estas normas y que cuando hay grises prefieren ponerse estrictos y simplemente negar la publicación. Entonces, pues eso, decían en el estudio que básicamente como Valve es un poco un monopolio, porque las otras tiendas de juegos para PC pues son bastante minoritarias, la mayoría de usuarios están, o sea, están en Steam y gastan dinero en Steam, pues eso, que no iban a poder seguir adelante, lo que es una pena. Así que eso, esta mañana me he encontrado con este texto en Eurogamer, que me parece bastante acertado, es un texto de opinión, cuenta un poco por encima lo que os he contado, pero quería destacar algunas cositas del texto, porque el texto la verdad está muy guay. Antes de nada se detienen en explicar un poco por qué es un poco un drama que un estudio independiente como este vaya a cerrar. Y básicamente, pues se remiten a una entrevista también publicada en Eurogamer en el que se habla un poco de cómo trabaja Santa Rayone. Y básicamente, pues estamos hablando de un estudio de videojuegos que trabaja un poco pues como una agrupación artística experimental. Porque básicamente lo que hacen es que en lugar de ser un estudio tradicional, donde hay una serie de directores y leads que son siempre los mismos y donde se selecciona un proyecto o varios proyectos donde se está trabajando a la vez y pues hay varios trabajadores metiendo a lo mejor la patita en varios juegos o donde se está reaprovechando cosas o donde pues la persona que se dedica a dirigir dirige todos los proyectos. Aquí básicamente se selecciona un proyecto y se empieza a trabajar desde cero. Entonces, por ejemplo, una cosa que destacan es que, excepto un par de juegos, todos están dirigidos por diferentes personas que muchas vienen pues de otros ámbitos que no son videojuegos. Por ejemplo, Horses estaba dirigido por una mujer que viene precisamente del cine experimental. Entonces, eso, el estudio pone un poco a profesionales más técnicos, pero van contratando a la gente que necesitan para el proyecto concreto.
como bien dicen aquí en este artículo de opinión, esto no es una solución a todos los problemas del videojuego, porque el cine, o sea, este sistema está un poco copiado del cine. Muchas veces en las productoras lo que hace es que escogen un proyecto y después contratan a los profesionales adecuados para llevar a cabo este proyecto. Y en este estudio intentaban un poco copiar este sistema de trabajo. Y evidentemente no es ideal. El cine tiene los problemas de temporalidad y tiene unos enormes problemas de, ¿cómo se llama esto? De precariedad que pues no deberíamos romantizar. Pero lo cierto es que esto parece una solución para ciertos problemas específicos que tiene la industria del videojuego. Leemos en el artículo. Durante años hemos estado discutiendo el perpetuo estado de crisis de la industria del videojuego. Y muchos años antes a eso, hemos estado, o sea, y muchos años antes, nos hemos estado lamentando sobre los ciclos de despidos continuos que hay. Lo que Santa Regioni ha hecho es evitar todo esto, simplemente trabajando de una forma diferente. Muchas veces tenemos que recordar que trabajar de forma diferente nos puede llevar a crear cosas diferentes. Como digo, no se trata de pensar que esta forma de trabajar es ideal o que esta forma de trabajar es la solución a nada, sino entender que la industria del videojuego muchas veces está enquilosada en hacer las cosas de cierta manera y deberíamos entender como industria, pero también como artistas, porque he dicho al principio que hay que ser generosa con la palabra, tenemos que entender como artistas que otras formas de trabajar son posibles. Eh, Justo os estaba comentando antes la charla, fatídica charla que dimos Alberto y yo en los premios Iris, y una cosa que estuve diciendo es que el problema que tienen las ayudas institucionales es que las ayudas institucionales se dan a estudios. ¿Y qué pasa con eso? Pues que ya, pero no solo, dije las ayudas institucionales, pero podía haberlo llevado a los másters universitarios, que se les enseña a las personas que quieren dedicarse a los videojuegos, se refuerza esa enseñanza con las cosas de las ayudas, que la única forma de trabajar en el mundo del videojuego es fundando un estudio. Y tiene que ser un estudio mm, legal, constituido como una empresa que trabaje como una empresa. Y desde luego estoy segura de que esta es una solución para muchas personas, el constituirse y organizarse de esta forma, pero no tiene por qué ser la solución para todas las personas. Puede haber otra forma de crear videojuegos. Puede haber otra forma de organizarse, puede haber otra forma de elegir proyectos que no sea somos una empresa que tiene que salir adelante teniendo beneficio y no sé qué. Entonces, está bien que haya otros proyectos que nos recuerden que los videojuegos son amplios y las formas de trabajar deben ser amplias también. Entonces, pues eso, la industria del videojuego siempre parece estar en crisis, siempre parece estar despidiendo, pero después diciendo que no hay profesionales, porque solo entiende que se trabaja a nivel de estudio, que los estudios siempre tienen que ir creciendo, que las empresas cada vez tienen que ser más grandes y que los juegos cada vez tienen que vender más. Y eso no debe ser así. Continúa el artículo, otra idea que me ha parecido sugerente. Eh, Santa Ragione, de todos los estudios entre todos los estudios de videojuegos actuales, está Miguel. Hola. Es que Miguel está aquí a mi lado escuchando el programa y me estaba escuchando a mí misma. Perdón, sigo. Santa Rayone, de todos los estudios de videojuegos actuales, está a la cabecera de la experimentación con el medio. Es esta experimentación como se hace en los videojuegos y experimentar con los... o sea, es esta experimentación la que hace que avancen los juegos y que avance la forma en la que hacemos juegos. Y es que es verdad, yo creo que una cosa que le ha pasado a los videojuegos como nuevo medio, sobre todo como medio que ha crecido dentro del capitalismo, es que se ha anquilosado demasiado rápido y no ha sabido salir de su anquilosamiento. Quiero decir, sé que mucha gente considera muy pesado lo de estar todo el rato comparando el cine y los videojuegos, pero yo creo que muchas veces es bueno porque el cine también es una industria relativamente nueva, y entonces, pero que nació antes del posmodernismo. Entonces, quieras que no, y antes del capitalismo global. Entonces, quieras que no, pues podemos hacer comparaciones sobre qué ha pasado con las crisis de uno y otro. Y con el cine, lo que vemos es que cuando llegaba un punto de no retorno,
se reinventaban ciertas cosas y se empezaba de nuevo. Y se daba cierto margen, siempre cierto margen, porque estamos hablando de industrias que han surgido en el capitalismo y que tienen dinámicas internas capitalistas. Pero se reorganizaban de otra forma y probaban cosas nuevas. Pero lo que vemos con los videojuegos es que se han hecho las cosas de una manera, se hicieron de una manera a mediados de los 80, principios de los 90, y estamos empeñados en hacer las cosas así. Y si vemos que no funciona, pues tenemos que volver a hacer las cosas así. Pero es que, mira, es que a lo mejor eso no es lo mejor. Sí, tenemos que hacerlo así. Incluso se supone que la revolución indie iba a traer más innovación. Y lo único que ha hecho es que los estudios indie, los juegos indie, sigan funcionando como empresas grandes o aspiren a ser empresas grandes o caigan en los vicios de las empresas grandes. Entonces, ¿de qué nos ha servido? ¿Qué me podríais decir? Bueno, pero el cine independiente también al final, claro, el cine independiente también al final, pero durante mucho más tiempo supo hacer pruebas con el medio. Pero la revolución indie en los videojuegos, que fue un par de años, ¿de verdad se experimentó con el medio? ¿Se experimentó como con las vanguardias de cine? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, pero creo que no. Entonces, está bien tener estudios que también experimentan con el medio y con las ideas. Continúo leyendo. Valve no se vaya a ningún sitio. Eh, no. Espera, Valve no se vaya a ningún sitio. Ah, vale, o sea, nada de lo que podamos decir va a afectar de ninguna manera a Valve. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora se le está criticando mucho porque evidentemente Steam es un monopolio, podemos decir, no, pero existe GOG, no, pero existe itch.io. Ya, pero la masa crítica de jugadores lo tiene Steam. Y si Steam tiene o sea, si el que Steam rechace tu juego hace que tú tengas que cerrar, no cabe duda de que esto es un monopolio. Pero eso, tienen un monopolio y aún así no son claros en la forma en la que aceptan o no aceptan los juegos. Y eso, pues evidentemente, no lo tengo que decir yo, está mal. Lo que pasa es que la industria del videojuego, es lo siguiente que dice el artículo, está demasiado cómoda con los monopolios y está demasiado cómoda, incluso a veces celebra el hecho de que cada vez las empresas salgan más grandes y más poderosas. Lo típico de celebrar la compra o sea, cuando Microsoft compró Activision Blizzard King. ¿Por qué estamos celebrando que una empresa grande se haga más grande, que una empresa grande tenga más poder, que se vayan centralizando cada vez más los estudios de videojuegos, que se vayan conglomerando? Si hay algo que sabemos que va en contra de la creatividad, que va en contra de la experimentación, es convertirte en una empresa tan grande que no puede casi moverse. Si eres demasiado grande para fallar, no solo significa no significa que vayas a arriesgarte más, significa que no puedes arriesgar, no puedes físicamente arriesgarte. No van a se va a funcionar en automático. Pero no sé si os iba a destacar algo más antes, porque tengo unas notas de cosillas que os quería decir, y creo que estoy leyendo el artículo y no debería. Em, pero eso, sí es verdad que estamos muy cómodos. Y que muchas veces cuando hablamos de la industria y de estas noticias, hay como un cierto, no en todos los sectores, pero en bastantes sectores, hay esta lectura triunfalista de increíble los negocios que se hacen en videojuegos. En ninguna otra industria se hacen este tipo de negocios mil millonarios. Esta puede ser la compra de una empresa a otra más grande de la historia. ¿Eso es algo que tenemos que celebrar? Quizás si los videojuegos fueran solo una industria tecnológica. En términos capitalistas hablo, yo no voy a alegrarme de que una empresa compre otra empresa, a mí eso me suda el coño a muchos niveles. Lo que sí digo es que si los videojuegos solo fueran una industria tecnológica, quizá nos viene bien que se intercambie investigaciones, que se intercambien ideas de desarrollo, que se intercambien, pues, eso, cosas que se han estudiado. Pero cuando estamos hablando de arte, cuando estamos hablando de cultura, cuanto más grande y cuanto menos pese las opiniones de los artistas, peor. Peor para los juegos, peor para los jugadores. Pero bueno, eso, sigo, a ver si termino de revisar el artículo y os comento lo que os quería comentar. Básicamente lo que también está diciendo es que Valve tiene este tipo pues se supone que una normativa interna sobre la que no es muy clara y sobre la que decide si va o no a publicar los juegos. Como digo, además, en unos términos blancos y negros, que es una de las cosas que quería hablar. Y que con eso Valve pues dibuja o se posiciona como neutral.
Yo tengo, este es mi reglamento, tú no lo cumples, te expulso. Yo no estoy tomando ninguna decisión política, soy neutral. Si lo cumples bien, si no lo cumples, no. Y lo que habla un poquito de esta persona, es este autor, el escritor de Eurogamer, es que la neutralidad es un mito. Que no, que lo que es cuando dice esas cosas está cayendo en el absolutismo del free speech, del... Ahí. Mm, 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 mm. Eso, básicamente lo que sí, que sí, que es que no tengo el vocabulario no está vocularizando hoy. Lo que dice básicamente es que no es neutral, que si em, que si todo lo decide con un de este opaco y tal, y no te posiciona, en realidad te estás posicionando con eso. Porque no es lo mismo negarse a un juego que está usando un elemento que tú tienes prohibido de una forma en la que, por ejemplo, imagínate, está prohibido hacer apología del nazismo. Y tú prohíbes, y como está prohibido hacer apología del nazismo, no puede haber juegos que tengan esvástica. Si tú censuras o dejas de vender en tu tienda un juego que tiene una esvástica porque está diciendo que el nazismo es lo mejor y es chachipistachi, eso está bien. Pero es totalmente lo opuesto a censurar un juego que usa una esvástica porque está condenando el nazismo. Es decir, no puede ser neutral en un tema que no es neutral. Hay que ver cómo se está utilizando, quién se está utilizando. No puede simplemente dejarlo ahí en el aire, en lo que está intentando decir. Y al final el texto pues recuerda que Valve no es tu amiga, que ninguna empresa es tu amiga y que en cuestión de arte y cultura pues no, una empresa no debería decir qué es lo que se permite, lo que se puede publicar o no, ningún gobierno debería decir qué es lo que se puede publicar o no, y que pues que no podemos consentir que en la industria se haga, pues se tengan estos casos de censura en una industria que se supone que es tan moderna. Ahora explico, Rorro, Amaroa, por qué se supone que no se podía publicar. Pero lo que yo quería decir con esto, un momentito, que lo tengo aquí apuntado. Vale, lo primero y principal, con respecto a que Valve tiene pues una lista de eso, de cosas permitidas y de cosas no, tiene una serie de criterios que mira a la hora de publicar o no los juegos. Creo que lo que deberíamos estar todos más escandalizados es que se esté tratando el arte y la cultura con una talla única. Porque a mí lo del blanco y negro me ha horrorizado, me ha horrorizado. Es como, si está este elemento, incluso aunque el elemento se incluya con una serie de matices y de grises, lo vamos a quitar. Y es como, no, 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 ¿cómo se puede hacer eso? Eso se puede hacer pues no sé, en un evento presencial. Si tú dices, no se puede abrazar a las cosplayers, y tú vas y abrazas a las cosplayers, da igual que sea porque tú la llevas siguiendo 300 millones de años y no sé qué, no se abrazan, fuera, blancos, negros, pero en el mundo de la cultura o en un aula supongo que puedes aplicar blancos y negros. Si tú le dices a los niños no traigáis los móviles y los niños traen un móvil, pues entiendo que tú puedes castigar a ese niño. Eh, Aún así, sería mejor, pues si ese niño te dice, no, yo lo necesito porque mi madre está... Bueno, pues a lo mejor. Pero quizá es un ambiente en el que se puedan entender mejor estos blancos y negros, pero no en el arte y no en la cultura, porque el arte y la cultura se apoya y muchas veces es más expresivo en esos matices. Los matices son necesarios. Evidentemente, el ejemplo estúpido que he puesto de la esvástica es como lo más grueso, lo más de trazo grueso. Pero muchas veces lo que consideramos arte rompedor, lo que consideramos arte expresivo, está colándose en los matices de un discurso que no puede aprobarse o negarse con una lista de escenas permitidas o no. Tenemos que ver, en resumen, cómo se utiliza esa escena, cómo se incorporan esos elementos, cuál es la utilidad de esos elementos. Otra cosa de trazo grueso un poco es el desnudo. Valve puede decir, no queremos juegos con desnudo, o que no queremos incluso juegos con sexo explícito. Pero hay que mirar, si esto es arte y esto es cultura, hay que mirar por qué hay sexo explícito en este juego. ¿Qué intenta transmitir? El sexo explícito en este juego es expresivo, porque puede serlo. El otro día me estaba contando Alberto que ha descubierto a un director, que, lo siento, pero no me acuerdo, a un director rumano muy interesante. Me estaba diciendo que tenía que ver sus películas y que al parecer pues ha sacado una película sobre una profesora a la que le filtran
lo típico de porno de venganza, un vídeo erótico que ella grabó con su pareja. Y esto se filtra en internet y la película va un poco sobre la discusión que causa en el colegio sobre si debería continuar siendo profesora o no, para hablar de la hipocresía alrededor del sexo. Y me decía Alberto que la película abre con una escena de sexo explícito, o sea, el vídeo que se filtra es una escena de sexo explícito con penetración, eh, que cualquier legislación de estas como la que utiliza Valve consideraría pornografía. Y dice Alberto que desde luego es muy chocante, pero que está recontextualizado en la película el por qué abre así, qué es lo que ha visto la gente de esta profesora, por qué la profesora se siente así ante lo que se ha visto, y es muy guay, por lo que me contaba. Yo no la he visto, me la estaba recomendando, pero desde luego me llama la atención, pero eso me decía, claro, yo cuando la estaba viendo me chocó que empezara con lo que a ti te parece que es una escena porno amateur, pero en el contexto de la cultura no lo era. Entonces, bueno, eso, y decía que si hay que poner, que una de las cosas que yo más tarea tengo con el mundo, con la industria del videojuego, es que la industria del videojuego, la propia industria, por desgracia, está, o sea, tiene una contradicción que a mí me vuelve loca. Y es que la industria del videojuego te dice todo el rato que son cultura, los videojuegos son cultura, los videojuegos son arte, pero sin embargo solo se imaginan y se piensan y se organizan como si fueran una industria tecnológica. Solo se conciben, o sea, en la práctica trabajan como industria tecnológica. En el discurso hablan de arte y cultura, porque si los videojuegos son arte y cultura y la principal tienda de videojuegos de PC es Steam, ¿cómo puede ser que en Steam las personas que deciden qué se publica y no se publica no piensen en términos artísticos? ¿Cómo puede ser que no se sienten con el estudio si tienen algún tipo de duda para charlar sobre lo que ha pasado? Yo creo que la moderación ha sido automática y eso supongo que es algo que tiene sentido, no sé, en redes sociales, que no lo sé, no son mis campos. Pero si esto es una industria cultural, ¿por qué la persona que tiene la llave de lo que entra y lo que no es una persona con un conocimiento de cómo funciona el arte y del sentido del arte? Que puede ser que en la filosofía hay tantos acercamientos al arte que a lo mejor la persona que trabajara en Val podría no tener la misma, las mismas ideas con respecto al arte y la cultura que yo, pero al menos no le darían esta respuesta automática al estudio. Es indignante que las personas con poder no traten a los videojuegos como arte y como cultura. Y por último, quería decir que, y por esto me refería a lo de que no tenga la misma visión sobre el arte y la cultura. Evidentemente, hay mucho acercamiento. Hay gente que dice que el arte no tiene utilidad, otra gente dice que sí, como yo. Una gente dice que el arte no hay que interpretarlo, otra gente dice que bueno, que en ciertas circunstancias, otra gente dice que sí, que siempre. Podemos debatir. Pero en este caso concreto, sentarse con el estudio y que te hubieran explicado un poco la escena polémica y cuál era su intención, creo que podría haber sido mucho más provechoso que simplemente negarle la publicación. Porque, y ahora iba con esto, eh, al parecer la escena, o sea, el juego, que ya os adelanto que a mí o sea, no sé si lo jugaré, pero me va a triggerar un montón. A mí me encantó Mediterráneo Inferno, pero este juego no sé si es para mí. Y eso no tiene nada de malo. Lo guay de los videojuegos es que llegara a un punto en el que la mayoría de juegos no fueran para mí y eso estuviera bien. Porque no todo tiene que ser, o sea, si todo es para todo el mundo, todo es mierda. Pero si hay cosas que no son para ti, entonces que vamos por el buen camino. El caso es que al parecer en este juego los caballos son personas desnudas con una cabeza de caballo. Hay muchas imágenes que podéis ver en Eurogamer, en la entrevista se acompañan con muchas imágenes que podéis ver un poco cómo va la cosa. Pero eso, imaginar una cabeza de caballo, como si fuera una máscara de caballo, en un cuerpo humano desnudo. Y las personas que montan a caballo se suben a hombros de pues estos caballos. Entonces, si tú quieres montar a caballo, pues te subes en los hombros de un señor o una señora desnuda. Al parecer, había una escena en la que una niña iba a este rancho donde están estos caballos y se montaba en un caballo femenino que la llevaba en hombro mientras se producía una conversación. Y pues Steam torció el morro porque aparecía una menor en un contexto de desnudez y como todas las mentes un poco de no hemos pensado esta mañana, relacionaban el contexto de desnudez con
la sexualización y el sexo. Pues, típica mirada pornificada. Entonces, pues claro, a Steam le parecía que era un juego que contenía sexo y niños, básicamente, y lo negó la publicación. Según dicen en el estudio, el caso es que antes de que Steam les diera estas explicaciones y lo negara y todo, ellos ya habían pensado en cambiar esa escena porque pensaban que la escena funcionaba mejor con un interlocutor adulto, es decir, que fuera un adulto el que iba subido en este caballo que es un ser humano en pelotas. Porque eso, simplemente por necesidades del guión, no por autocensura. Eh, pero dice Javier Alemán que de hecho la cambiaron. Vale, vale, eso no estaba. No lo tenía en mente. Pero eso, estaban viendo ellos mismos el juego y se dieron cuenta que un interlocutor adulto en la escena era mejor. Y aún así, aunque esa escena ya está cambiada, pues Steam no da su brazo a torcer. No creo que vaya a dar su brazo a torcer, la verdad. Y pues estamos en una situación que pues dramática, dramática, podemos perder un estudio interesante, somos de nuevo conscientes de la enorme mierda y el enorme panorama monopolístico en el que se sitúan los videojuegos y seguimos sin saber qué hacer porque en realidad pues no podemos hacer nada. Y por supuesto siempre está ahí el miedo de que pues otros estudios que quieran hacer propuestas arriesgadas o propuestas experimentales o propuestas que quieran eh, producirnos una reacción visceral, se autocensuren por no perder la oportunidad de publicar en Steam. Porque al final mucha gente necesita, la mayoría, todas, necesita el dinero para seguir desarrollando juegos. Así que parece una tontería, pero sí que es verdad que es bastante dramático. Eh, pues eso sería todo. Evidentemente, a mí esto me parece fatal y me parece eso una nueva constatación de que cuando hay que ponerse medallita, los videojuegos son cultura y los videojuegos son arte. Cuando hay que darles el estatus de arte a los videojuegos o a los trabajadores de videojuegos, eh, pues no, porque eso es difícil, porque eso es confuso, porque eso necesita un debate previo y la verdad, el dinero no espera a que tú termines de debatir, supongo que es lo que quería decir. Pero nada, esto es el comentario de texto de hoy. Espero que hayáis sacado, aunque sea una idea interesante de estas 2 horas de bla, 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 bla. Y nada, pues deciros que volvemos el miércoles a las 4 como es habitual y que mañana, y eso ya no estará, lo digo porque eso ya sí forma parte de lo que escucha la gente que lo ve en podcast o sea, que lo escucha en podcast o que lo ve en YouTube. Mañana tendremos o sea, el primer directo del libro del mes. Vamos a hablar de Hacer Reír de Xavi Puig. Esto, los especiales y los directos, o sea, los gameplays y los programas del martes, no tengo pensado subirlos a YouTube y no tengo pensado subirlos en formato podcast, porque primero me voy a quedar sin espacio para subir podcast y empiezo a subirlo todo. Y también porque el algoritmo de YouTube, cuanto más cosas suba, peor me trata. Así que por ahora solo los comentarios de texto, ya veréis qué vamos haciendo. Pero muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Nos vemos el miércoles y muchas gracias, como siempre.